Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar la mesa redonda sobre la reforma institucional de Naciones Unidas. Mi nombre es Esther Barbé, soy catedrática de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Barcelona y soy coordinadora de línea de investigación en IBEI. Quiero de entrada saludar en nombre de IBEI y darle las gracias en nombre de IBEI, del presidente de IBEI, del director y de todo el personal académico de esta casa, de toda la comunidad académica, a todos ustedes, darles las gracias por estar aquí, a pesar del momento, sabemos, difícil que es, el inicio de un largo puente de 4 días, y sobre todo deseo agradecer a los 4 ponentes que hayan aceptado participar en esta mesa redonda, sobre todo teniendo en cuenta que para algunos de ustedes ha sido un desplazamiento bastante largo. IBEI tiene la gran suerte de poder contar en los actos de celebración de nuestro 10º aniversario con unos ponentes de altísimo nivel, a los que presentaré tras unas breves palabras de introducción al tema de esta mesa redonda. ¿Por qué dedicar en el 10º aniversario un espacio de debate y de reflexión entre académicos y practitioners justamente al tema de la reforma de Naciones Unidas? En primer lugar, querría hacer un comentario sobre el hecho de que hay un argumento de oportunidad. Hace 10 años, cuando IBEI comenzó en este mismo edificio, pero con mucho menos personal que hoy en día, era el momento en que el tema de la reforma de Naciones Unidas estaba en su momento álgido, a las puertas de la celebración de la Cumbre Mundial de 2005. Y es evidente que los estudiantes de la primera promoción tuvieron un año en el cual discutieron ampliamente, sin lugar a dudas, sobre la reforma del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sobre la reforma de la composición de ese Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Vivieron a fondo el 60 periodo de sesiones durante ese año. Por lo tanto, parecía que en buena medida esos 10 años transcurridos son 10 años en los cuales ese mismo tema, año tras año, se sigue hablando y debatiendo. Es un tema no cerrado todavía. Pero también hay un argumento de necesidad al margen del argumento de oportunidad, y es que el sistema de Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas, los organismos especializados, el conjunto de todo el sistema o de la familia, como ustedes prefieran, quizás la noción de sistema da idea de orden y la noción de familia no tanto, por lo tanto ustedes decidirán cuál de ellos utilizan. En la página web de Naciones Unidas, por ejemplo, de la ONU, tiene algo así como 316 acrónimos, lo cual da un poco la cierta idea de eso que algunos llaman la sopa de letras, en las cuales es necesario moverse. En cualquier caso, lo que quería decirles es que es un argumento de necesidad hablar de la reforma institucional de Naciones Unidas, porque Naciones Unidas es la personificación del multilateralismo. Y hoy en día hablar de multilateralismo es claramente hablar, para algunos, de orden mundial, para otros de gobernanza global, dependiendo del esquema de análisis que ustedes tengan. Pero en cualquier caso, es hablar de un elemento visto por algunos autores, y quizás les haré una referencia ahora a un diplomático y analista singapureño, a Kishore Mahbubani, quien ha definido el multilateralismo como irreversible. El multilateralismo está aquí para quedarse. Pero al mismo tiempo, Naciones Unidas, la Universidad de Naciones Unidas, puso en marcha un programa sobre multilateralismo y sistema de Naciones Unidas, el programa MUNS, que produjo varios volúmenes, varias monografías, y en las cuales había una idea constante presente, que era la idea de crisis. Por lo tanto, la idea de irreversibilidad más la idea de crisis, si nosotros ponemos las dos juntas, nos lleva claramente a la idea de reforma. Hay un siguiente paso, que sería preguntarse cuáles son los problemas, cómo afrontarlos, qué papel juega aquí para afrontar los problemas, para afrontar la crisis, la reforma institucional. Yo brevemente esbozaré algunas ideas de partida y a continuación pasaré a las presentaciones de nuestros 3 ponentes. Naciones Unidas, como toda construcción social, está en cambio constante, permanente, evoluciona y en buena medida lo hace a través de las exigencias o por las exigencias del sistema internacional. Y mencionaré fundamentalmente 2 exigencias. La primera de ellas viene dada por el hecho de que vivimos en un mundo donde hay difusión de poder, en el sentido vertical del término. Una difusión que está vinculada a la globalización y que quiere decir que desde la sociedad civil transnacional, a las Naciones Unidas se le emiten muchas exigencias. Ahí está el rol importantísimo de las organizaciones no gubernamentales para ver a Naciones Unidas o ver cuál es su función como agente normativo.
Pero también hay otro elemento importantísimo de cambio que viene dado no por la difusión del poder, sino por lo que podríamos denominar la transición de poder, es decir, en horizontal, con la aparición de nuevas potencias, la emergencia de nuevas potencias, que en el marco de Naciones Unidas, sin duda, buscan espacios de poder, por una parte, pero también pretenden cambiar paradigmas, pretenden cambiar ideas establecidas. Y todo ello nos lleva a un diagnóstico amplio, y es que Naciones Unidas sería el gran diagnóstico, que buena parte de la literatura lo señala así, tiene problemas de legitimidad hoy en día. Problemas de legitimidad ad extrem, hacia afuera, que son problemas de eficacia, de no ofrecer resultados, no hay deliveries, problemas vinculados a su credibilidad, posiblemente por la falta de resultados, pero también para algunos porque muchos de los órganos de Naciones Unidas no son suficientemente representativos. Pero también problemas de legitimidad ad intram que vienen dados por el funcionamiento de la organización, y hay algunas palabras que hoy en día siempre están presentes en cualquier análisis que se haga, que tienen que ver con transparencia, rendición de cuentas, ineficiencia. Por lo tanto, hay un consenso claro en la literatura y en buena medida en los informes que se publican desde Naciones Unidas, que tienen que ver con la necesidad de la reforma. ¿La reforma qué significa? ¿O la reforma para hacer qué o para pretender qué? Bueno, este era un poco un pequeño esquema introductorio, por decirlo así, o para situarlos a ustedes dentro de nuestra mesa redonda. Voy a pasar a continuación a presentar a los tres ponentes. Los voy a presentar en el orden que van a llevar a cabo sus intervenciones. La idea de esta mesa redonda es que cada uno de ellos hable durante un periodo aproximado de 15 minutos, en torno, en gran medida, a ese esquema, llamémosle de reforma amplia, con un especial interés en el tema institucional y a partir de la expertise de cada uno de ellos. Empezaré presentando a la señora Susana Malcorra. Actualmente es la jefa de gabinete del secretario general de las Naciones Unidas, el señor Ban Ki-moon, y anteriormente desempeñó el cargo de jefa del Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno con la categoría de secretaria general adjunta, dirigiendo todo el apoyo a las misiones de paz de las Naciones Unidas en todo el mundo. Sumo a esos datos que ya estaban en lo que todos ustedes han podido leer en la página web de IBEI, que previamente había trabajado también para el Programa Mundial de Alimentos, sobre todo supervisando funciones y operaciones de emergencia y humanitarias. Si no me equivoco, estuvo directamente su trabajo relacionado con la reacción frente al tsunami del año 2004 y a lo largo de los últimos 10 años ha ejercido funciones en Naciones Unidas, cargos directivos relacionados con las dimensiones humanitarias y de operaciones de paz. A continuación presento al profesor José Antonio Ocampo, catedrático en la School of International and Public Affairs de la Universidad de Columbia. Ha sido director ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y Caribe, CEPAL, y secretario adjunto de Naciones Unidas. Si no me equivoco, actualmente también es el presidente del Comité de Políticas de Desarrollo de PNUD y a lo de ECOSOC, en ECOSOC, perdón, correcto, ya hemos empezado el problema de, ciertamente, de la sopa de letras dentro de ECOSOC, y a lo largo de esta última década presidió un panel creado por el Fondo Monetario Internacional para analizar actividades de órganos de evaluación del propio fondo, y también ha sido miembro de la Comisión de Expertos de la Asamblea General de Naciones Unidas para reformar el sistema financiero y monetario internacional, lo cual quiere decir que nos movemos a otra área de expertise, a uno de los tres pilares, al segundo de los tres pilares de la organización, que es el pilar fundamentalmente de desarrollo. Y finalmente, al embajador Juan Antonio Yáñez Barnuevo, es embajador de España, actualmente es miembro de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, que posiblemente sea una institución multilateral poco conocida entre los asistentes a esta sala, pero con una larga trayectoria, puesto que seguramente es uno de los primeros ejemplos de multilateralismo en términos de resolución pacífica de controversias. Ya nació en las conferencias de paz de La Haya, por lo tanto nos movemos incluso hasta el siglo XIX, y también actualmente es árbitro y conciliador de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Ha ocupado cargo de embajador
de representante permanente de España ante Naciones Unidas en Nueva York, y ello le ha llevado en varias ocasiones a tener que presidir la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y ha sido también jefe de la delegación de España en las negociaciones para el establecimiento de la Corte Penal Internacional, y creo también, como mínimo lo he leído, que fue la persona, el firmante español del Estatuto de Roma. Si es correcto, es lo que he leído. En cualquier caso, voy a dar la palabra para empezar a la señora Susana Malcorra, y a continuación a cada uno de los otros ponentes. Les vuelvo a agradecer de nuevo su presencia aquí, y como he dicho anteriormente, para eBay, digamos, es realmente un honor poder disponer de tres ponentes como ustedes para debatir un tema que a lo largo de los años ha sido absolutamente recurrente en nuestras aulas. Cuando quiera, señora Malcorra. Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes esta tarde, participar de la celebración de los 10 años de eBay, que obviamente tiene una agenda íntimamente relacionada con todos los temas de interés de Naciones Unidas, así que es un gusto, es un honor, es un placer estar aquí con ustedes. Yo voy a tratar de dar una perspectiva, por supuesto, desde la visión interna de las Naciones Unidas, que es obvio, es una visión totalmente parcial, y muchos de los temas de los cuales se habla cuando se habla de reforma están más en la cancha de los Estados miembros, pero me parece que es importante dar la perspectiva desde la visión cercana del secretario general y, por supuesto, dedicar un poquito de tiempo a los temas internos de reforma, que obviamente también son importantes para atacar la globalidad de la cuestión. Me parece que lo que es importante es empezar a hablar sobre la cuestión de la relevancia de las Naciones Unidas. Y nos parece importante empezar por la relevancia porque hace algunos años atrás tuvimos una profunda crisis de relevancia. Sobre todo cuando se inició la crisis financiera y se enfatizó el uso del G20 como la plataforma para resolver los grandes temas del mundo. Hubo una corriente de opinión muy grande, muy marcada, que empezó a hablar casi del final de las Naciones Unidas. La realidad de hoy muestra que, probablemente porque las crisis son más que crisis financieras solamente, las Naciones Unidas es más requerida y más relevante probablemente que nunca. Y así como cuando nos acercamos a los 70 años que se van a celebrar el año que viene, pareciera ser que aquello que se puso en duda hace algunos años atrás desde algunos sectores de poder, hoy por hoy no lo es más. Hay una conciencia de que las Naciones Unidas es el único órgano absolutamente representativo y totalmente multilateral, aun cuando hay enormes preguntas que son partes de ellas las que vamos a tratar de dilucidar. Es también obvio que así como es importante revisar a la institución y revisar a esta familia, porque no es realmente un sistema asume un diseño inicial, las Naciones Unidas no lo tienen. También es cierto que algunas cosas fundacionales que tiene Naciones Unidas se mantienen hoy tan vigentes como hace 69 años atrás. La Carta de las Naciones Unidas, cuando uno la lee, tiene una absoluta y total vigencia, y los tres pilares de las Naciones Unidas totalmente interconectados, el de paz y seguridad, el de desarrollo y el de derechos del hombre, tienen hoy tanta vigencia como tuvieron entonces, ayornados y actualizados a las demandas del mundo de hoy. Y aquellos principios de que no hay paz sin seguridad y seguridad sin desarrollo, y no hay desarrollo sin paz y seguridad, pero nada de esto es posible si no hay un respeto por los derechos del hombre y de la mujer, claramente siguen hoy tan vigentes como entonces, si no es más. Es obvio que cuando se habla de la reforma de las Naciones Unidas, esencialmente se habla del Consejo de Seguridad. Y también es cierto que ese sector de la reforma es un sector que está sin avances desde el 2005, es decir, hay intentos de diálogo, hay distintos mecanismos informales para tratar de que la agenda se avance, pero lamentablemente no ha habido propuestas
que lograran consensuar una visión común. Conocemos las distintas propuestas, las propuestas de expansión del número, las propuestas de que algunos de los representantes tengan una representación de más de 2 años, porque hay una gran crítica que 2 años no dan suficiente tiempo para realmente entender la agenda. La propuesta de la eliminación del veto y bueno, nada de eso hoy por hoy ha cuajado, y la realidad de hoy es que el Consejo de Seguridad está en una situación muy compleja, particularmente porque algunas de las cuestiones que están como prioridad en el Consejo de Seguridad, y Siria por supuesto es una de ellas, ha llevado al Consejo a un bloqueo muy importante que ha impedido quizás tomar algunas de las decisiones que eran necesarias para de nuevo avanzar esa agenda. Pero también es cierto que las Naciones Unidas es más que el Consejo de Seguridad. Entonces, cuando, por ejemplo, hablamos del Consejo de Derechos Humanos, podemos decir allí que ha habido un enorme avance en la representación. La reforma del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra ha sido significativa, y hoy por hoy, en el área de derechos humanos, tenemos mecanismos, primero de representación muy grandes, mucho más amplios. La participación se ha ampliado enormemente, pero aparte también hay mecanismos de seguimiento de la temática de derechos humanos a nivel de los distintos países, que ha hecho que esta cuestión se haya transformado en una pionera ahora en cuanto a las formas de manejo del siglo XXI, si podemos llamarlos de alguna forma. ECOSOC, yo no voy a abundar en ECOSOC, pero ECOSOC es otra área en la cual ha habido trabajo de cambio y de reforma, y que muestra la búsqueda de una actualización, sobre todo a la luz de lo que será la agenda del desarrollo sustentable en el siglo XXI, y lo que también tendrá que ver con algunas otras cuestiones de índole global, como el cambio climático, que se tocan directamente con la agenda de la sustentabilidad del desarrollo. Entonces, cuando miramos las Naciones Unidas y nos frustramos, y se frustran los de afuera y nos frustramos los de adentro, también de vez en cuando tenemos que tomar inventario y decidir a reconocer que ha habido avance en algunos sectores. La Corte la ICC, la Corte Penal Internacional, también es otra área en donde ha habido un gran avance, y algo que cuando se instituyó parecía como un sueño remoto, hoy por hoy es parte diaria de nuestras discusiones, y vemos permanentemente en los medios, en los distintos debates, la presencia de la ICC como un referente a toda la cuestión de accountability mundial. Entonces, me parece que a veces tenemos que medir las cuestiones con una visión un poco más de largo plazo para convencernos de si efectivamente se está avanzando o no, aun cuando efectivamente el Consejo de Seguridad está al centro, y el Consejo de Seguridad hoy por hoy está estancado como posibilidad de cambio. Junto con todo esto, y usted bien lo recalcó, hay también un cuestionamiento hacia las Naciones Unidas internamente. Y el secretario general Ban Ki-moon tomó este tema como prioritario cuando él asumió la Secretaría General. Es decir, había todo un cuestionamiento, si ustedes recuerdan, después del famoso tema de Irak y de todo el proyecto de Oil for Food, había todo un cuestionamiento a cuánto las Naciones Unidas estaba haciendo bien en su manejo interno. El secretario general definió un programa para producir cambios internamente que me parece que han hecho que se avanzara muchísimo en esta cuestión. Hoy por hoy todo el echelón ejecutivo de las Naciones Unidas tiene un compacto que firma con el secretario general todos los años, en el cual se establecen no solo los objetivos de trabajo, sino que se establecen los indicadores de medición a esos objetivos de trabajo. Es una cosa de gestión, una gestión moderna de la organización, no fácil de implementar, porque muchas de estas cuestiones no solamente tienen indicadores objetivos medibles fáciles, sino que tienen indicadores políticos que no siempre son fáciles de reflejar, pero hemos avanzado muchísimo en
el que se firmen estos compacts y no solamente que se firmen, sino que se publique la información. La declaración financiera es otro elemento no trivial, que hace algunos años atrás era totalmente foráneo en las Naciones Unidas, y hoy hay una cantidad muy grande de funcionarios de Naciones Unidas, no solamente los altos dirigentes, sino funcionarios que tienen que ver con el área de compras en particular, con el área de abastecimiento, que están dentro del mecanismo de declaración financiera. En cuanto a la reforma de la Secretaría, se ha avanzado muchísimo, hay proyectos que el secretario general dejará, cuando deje la Secretaría en 2 años y medio, dejará marchando y muy avanzados toda la implementación de un nuevo sistema de gestión, que en el código, para agregar a los acronismos, en el código interno se llama UMOYA. UMOYA quiere decir unidos, que es precisamente un nuevo sistema de información que va a permitir manejar la Secretaría con una gestión unificada desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de los recursos humanos, y que va a permitir también hacer una publicación del estado contable de las Naciones Unidas, del cuadro de resultados y del financiamiento a los Estados miembros mucho más clara. El otro elemento que tiene que ver con la gestión interna está asociado con la coordinación dentro de las Naciones Unidas. Y esta enorme y compleja organización, que es una familia, requiere de mecanismos muy flexibles. Uno de ellos es el CEB, es el Chief Executive Board, que es el secretario general quien lo preside y que unifica a las Naciones Unidas completa en su sistema, incluyendo las instituciones de Bretton Woods, es decir, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial participan. Esto tiene una reunión formal 2 veces por año y tiene mecanismos permanentes de funcionamiento que hacen que todo el sistema, a través de 3 mecanismos que fluyen hacia estas 2 reuniones anuales, discuta los temas de intergobernabilidad de la organización que son importantes. Un ejemplo también importante dentro de las Naciones Unidas es el de Delivering as One, que tiene que ver con nuestra capacidad de entregar en el terreno los resultados que son fundamentales. Es claro que todos estos mecanismos se han puesto en funcionamiento y en movimiento dentro de una enorme burocracia muy pesada. El cambiar la filosofía de las Naciones Unidas por una filosofía de medición por resultados, de una filosofía en la cual realmente se logre establecer el impacto que las Naciones Unidas está haciendo, es ciclopio, y estamos claramente a mitad de camino en eso, pero en todo esto es que se está haciendo inversión. Volviendo a la relevancia y al rol global de las Naciones Unidas, me gustaría decir que en este siglo XXI de la globalización, cada vez más son muy globales los temas que se discuten para la normativa de Naciones Unidas. Y yo creo que tenemos 2 fundamentales que van a marcar el futuro. Uno es la agenda que superará los objetivos del milenio, la agenda post-2015, que se viene trabajando desde la reunión de Brasil, y que se supone que va a generar un nuevo esquema de manejo, de entendimiento del sector del desarrollo, con una visión mucho más equilibrada entre los aspectos sociales, los aspectos económicos y los aspectos ambientales de la agenda del desarrollo. Allí hay una oportunidad muy grande de que la gobernanza global, a través de la Asamblea General, fije objetivos que, a diferencia de los que se fijaron para los objetivos del milenio, que fueron preparados esencialmente por la Secretaría y refrendados por la Asamblea General, esto está siendo producto de una enorme discusión. El otro gran elemento de conjunto global es el de cambio climático, que de nuevo el año que viene, a fin del año que viene, tiene que llegar a una conclusión respecto
de los grandes objetivos que se fijará el mundo. Todas estas cuestiones son cuestiones que trascienden claramente los límites de los países y que requieren de una plataforma como la de las Naciones Unidas para poderse discutir. Los temas de paz y seguridad tienen un enorme impacto global, pero están mucho más asociados al Consejo de Seguridad y ahí es donde muchas veces nos encontramos con las limitaciones. Por último, hacer un punto respecto de las Naciones Unidas como nosotros los pueblos, en donde claramente la sociedad civil se ve íntimamente reflejada y las Naciones Unidas organizada como una organización de Estados miembros. Y esta tensión es otra dimensión de la reforma que muchas veces se nos escapa. Hoy por hoy estamos tratando de encontrar múltiples canales de comunicación con la sociedad civil, porque creemos que es muy importante, pero cuando llega el momento de las decisiones son intergubernamentales. Y esto muchas veces genera frustración en la sociedad civil se queja de falta de representatividad y transparencia, pero la realidad que, de momento, las Naciones Unidas es we the people, representada a través de sus gobiernos en un mecanismo intergubernamental de decisión. Entonces, de nuevo, reforma es una palabra muy amplia que tiene múltiples niveles de complejidad y múltiples áreas de resolución. En algunas se ha avanzado mucho, en otras se está avanzando y en otras ni siquiera ha iniciado la discusión, como por ejemplo la canalización de la representación de la sociedad civil. Con este resumen, aquí dejo la cosa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Malcorra. Yo creo que ya ha puesto sobre la mesa toda una serie de ideas, empezando por una que imagino que puede ser después polémica, que tiene que ver con la representatividad, y haber hecho ya una mención al minilateralismo del G20, cuando estamos hablando de Naciones Unidas, hablar de resultados en el caso del Consejo de Derechos Humanos, por ejemplo, hablar de resultados, o haber situado en el centro de atención el funcionamiento interno de la organización como una cuestión políticamente relevante, haber definido la organización como una creadora de ideas, preguntarse cómo entender el desarrollo y que Naciones Unidas tenga un papel en eso, y finalmente haber puesto sobre la mesa una cuestión que toda la literatura en los últimos años destaca, que es la tensión entre sociedad civil y una organización de Estados miembros. Muchas gracias. Damos la palabra ahora al profesor Ocampo. Bueno, dispone de su tiempo. Nuevamente, al igual que Susana, quiero agradecer esta invitación para estar con ustedes el día de hoy en esta celebración de los 10 años del IBEI, a la cual estaba asociado con algunas, tal vez unas cuerdas un poco débiles, pero siempre encantado de estar con ustedes y encantado de estar de nuevo en Barcelona. Yo comenzaría diciendo que lo más importante que ha hecho las Naciones Unidas en materia económica, social y ambiental es su capacidad para acordar grandes objetivos mundiales. Y ese es un logro que pese a todos los problemas que podamos mencionar a continuación y que yo voy a mencionar a continuación, es realmente destacado. Y eso se ha logrado, digamos, en épocas recientes. Yo diría que el gran impulso fue el que se dio con la serie de cumbres de las Naciones Unidas que se inició en el año 1990, que fue uno de los resultados más positivos del fin de la Guerra Fría. Después, eventualmente, digamos, se frenó. Pero también tenía su precedente, digamos, va atrás a la cumbre sobre el tema de desarrollo sostenible de Estocolmo de 1972 y todas las otras cumbres que hubo, conferencias, como se le dice en la jerga de las Naciones Unidas, para diferenciarlas de las cumbres que son de jefes de Estado. Y esa conjunción digamos, de cumbres tiene una materialización un poco etérea, pero tiene una influencia decisiva incluso en el lenguaje del debate internacional, en la forma como eso se lleva
a los debates nacionales, que es muy impresionante, digamos, cuando uno lo ve. Esto creo yo que tal vez el intento más importante de explicar este punto de vista fue la secuencia de libros de la historia intelectual de las Naciones Unidas que dirigieron Joly, Emmerich y Wyss, y que, bueno, ellos escribieron el primero y el último volumen de conclusiones, en fin, que es una obra de una gran importancia. La serie de cumbres, digamos, se refleja, digamos, como digo, aunque teoría, se reflejan cosas muy concretas. Es decir, es difícil pensar, por ejemplo, en la centralidad del debate sobre cambio climático sin las Naciones Unidas, o en el debate sobre igualdad de género sin las Naciones Unidas, o en el tema de los pueblos indígenas sin las Naciones Unidas. O sea, todos estos son temas, digamos, y muchos otros que las Naciones Unidas puso en la agenda internacional y que han afectado la forma como se da el debate. Digamos, a esa historia pertenecen, digamos, en el pasado otras cosas, pero pertenecen en épocas más recientes los objetivos de desarrollo del milenio y esta discusión en curso sobre los objetivos de desarrollo para que los sucederán después del 2015. Que bueno, como Susana explicó, digamos, hay una diferencia importante entre los dos. Los objetivos de desarrollo del milenio fueron, digamos, adoptados en forma poco democrática. La agenda por 2015 es extremadamente democrática. Pero, digamos, y por lo tanto, digamos, mucho más compleja, digamos, en términos de lo que se va a producir, pero, digamos, se va a materializar, digamos, en una serie de compromisos que, a mi juicio, es una lista demasiado larga, pero bueno, veremos exactamente qué ocurre allí. La influencia que tiene esta agenda está íntimamente ligada a la sociedad civil internacional. O sea, esto no hubiera ocurrido sin sociedad civil internacional. La sociedad civil cumple el doble papel de criticar a las Naciones Unidas, pero también de difundir sus ideas y su agenda. Y esto último es realmente importante, tanto así que en esa historia intelectual desarrollaron este concepto de las tres Naciones Unidas, la tercera siendo la sociedad civil. ¿Okay? Digamos, y que yo creo que eso es un tema extremadamente importante. No hay ningún organismo, ninguna organización internacional que tenga ese grado de apertura y diálogo con la sociedad civil que tienen las Naciones Unidas. ¿Okay? Eso yo creo que es uno de los activos más importantes, que obviamente hace complejo, digamos, la forma como se funciona, pero al mismo tiempo hace que sus ideas, las ideas que se acuerdan en las Naciones Unidas, tienen muchas veces una difusión que es mucho más activa a través de la sociedad civil que de los propios gobiernos miembros de las Naciones Unidas. Ahora, es cierto, esos son compromisos débiles los que se asumen, pero también, digamos, en esa materia ha habido avances. Yo digo que uno de los grandes avances de los objetivos de desarrollo del milenio, a diferencia de toda la otra agenda más amplia, es el hecho de que el sistema de Naciones Unidas llegó a nivel de país a tratar de hacer unos diálogos muy específicos sobre en los países en desarrollo, digamos, de cómo se cumplían los objetivos de desarrollo del milenio, con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo como el agente más importante para coordinar esos diálogos. Y por lo tanto, eso logró, digamos, algún grado de efectividad, digamos, que no había tenido, digamos, anteriormente la agenda un poco más amplia. Pero de todas maneras, la agenda más amplia ha tenido un efecto importante. Yo simplemente, porque fui uno de los agentes en mi país, digo lo siguiente: todos los países de América Latina, sin excepción, reformaron su sistema ambiental después de Río 1992. O sea, ese es el impacto que tiene Naciones Unidas. No, eso no está escrito, no, digamos, nadie va a sacar un decreto, digamos, el impacto, pero eso es lo que se... Y cuánta legislación sobre igualdad de género no está, digamos, inspirada en todo lo que se ha acordado en Naciones Unidas, especialmente la cumbre de Beijing. En fin, dejo eso porque yo creo que eso es lo que es más valioso de Naciones Unidas en este campo. La complejidad viene con sus organismos decisorios. Y aquí, digamos, comienzo, claro, el problema viene con los Gs.
¿no es cierto? El G7, el G8, el G20 y el G2, que quizás va a ser el más importante, ¿no es cierto? Y para qué no decir la influencia del G1, ¿no es cierto? Entonces, los Gs tienen, ese es el mundo que yo he venido a bautizar como el multilateralismo de élite, o sea, o de élite, pues depende de cuándo. O sea, digamos, es un grupo de países que se autodesignan rectores de la humanidad por encima de, digamos, que tiene una forma multilateral en el G7 o en el G20, pero no le asumen no le otorgan a los organismos multilaterales representativos el papel decisorio que deben tener. Una pequeña, digamos, anotación, comentario al punto de Susana sobre el G20 versus Naciones Unidas. En realidad el G20 fue más un reemplazo del Fondo Monetario Internacional que de las Naciones Unidas. Sus temas fueron más, digamos, en ese ámbito. Pero curiosamente me parece a mí que el Fondo Monetario Internacional tuvo una capacidad mucho mayor de repensarse a sí mismo y de insertarse en esa agenda de la que ha tenido, de hecho, Naciones Unidas. Digamos que ha sido ha continuado de alguna manera muy marginal dentro de eso, quizá porque su agenda es un poco diferente. Ahora, ¿cuáles las alternativas en esa materia? Pertenecen a otro grupo de reformas frustradas, que es lo que digamos, desde los años 90 se llama el Consejo de Seguridad Económica. Digamos, la idea es de producir en las Naciones Unidas un consejo que tenga la efectividad que tiene el Consejo de Seguridad, pero la capacidad decisoria en particular, y por lo tanto la obligación de los países, por lo menos en ciertos temas, de seguir, digamos, los mandatos de ese Consejo. Esa es una discusión que es tanto o más enredada que la del Consejo de Seguridad. A mí siempre, yo digo, para comenzar, es un error llamarlo seguridad, digamos, llamémoslo Consejo de Desarrollo Sostenible. En todo caso, para plantear un tema, porque este fue uno de los temas de esa comisión que creó el presidente de la Asamblea General, que dirigió el profesor Stiglitz, que yo hice parte en el año 2009. Ahí, después de una larga discusión, una de las conclusiones que llevamos es que en realidad, si uno va a diseñar eso, hay que romper una regla fundamental de las Naciones Unidas, es que hay que hacer algo con voto ponderado, porque si no, no va a ser relevante y no va a ser aceptable para los grandes poderes. Por lo tanto, eso pues es casi herejía en las Naciones Unidas por los temas que voy a mencionar a continuación. Y ahí se propuso un Consejo de Coordinación Económica, que sería un nuevo órgano de las Naciones Unidas diferente al ECOSOC, digamos que sería más bien un órgano de coordinación interna del sistema de Naciones Unidas y no, digamos, en sentido mucho más limitado, digamos. Un segundo problema de Naciones Unidas es los organismos de Bretton Woods y su relación con Naciones Unidas. Y para decirlo claramente, aunque en el organigrama que tiene Naciones Unidas siempre se encuentran los organismos de Bretton Woods, que además fueron creados en una reunión que se llama la Conferencia de las Naciones Unidas. Claro que Naciones Unidas ahí, como eran antes de San Francisco, querían decir los aliados, ¿no es cierto?, en la guerra. Pero fue, digamos, dentro de las concepciones de Naciones Unidas y por lo tanto siempre se encuentra en el organigrama de Naciones Unidas. No la OMC, curiosamente, que aunque asiste al CIVI, debería ser parte formal del sistema de las Naciones Unidas, a mi juicio. Pero, digamos, por otra parte, esos organismos tienen una visión muy ambivalente versus las Naciones Unidas. Cooperan, pero a veces compiten. Yo digo, por mi propia experiencia, durante muchos años estuve en Naciones Unidas, era fácil trabajar con el Fondo Monetario Internacional, muy difícil trabajar con el Banco Mundial. El Banco Mundial realmente ha querido suplantar a las Naciones Unidas, digamos, incluso digamos, utilizar su ventaja de acceso a los países más poderosos para irlo reemplazando, incluso para competir abiertamente por recursos, de forma bastante efectiva.
Entonces, y ahí es un tema que en algún momento los países deberían decir, bueno, perdón, ustedes son parte de las Naciones Unidas, no se olviden de eso. Ahora, a esos organismos en algunas ocasiones les conviene, digamos, ser Naciones Unidas. La Cumbre de Monterrey sobre Financiación para el Desarrollo es el caso más importante, digamos, de un ejemplo en que ellos se sintieron que ser parte de las Naciones Unidas era una buena opción. En todas las cosas, por la capacidad que tiene Naciones Unidas para dialogar con la sociedad civil que ellos no tienen, digamos, en general. El otro tema que yo quisiera, que genera complejidad, es la visión de los países, todos los países en desarrollo, sobre la Asamblea General versus el Consejo Económico y Social, el ECOSOC. Digamos, en esa materia, la visión de los países en desarrollo es que la Asamblea General tiene más legitimidad porque es universal, mientras que el Consejo Económico y Social no es un órgano universal. Ahora, la gran ventaja del Consejo Económico y Social es no solamente que tiene un mandato poco difuso en el acuerdo constitutivo, digamos, en la Declaración de las Naciones Unidas, que es la función de coordinar el sistema, que la única órgano que tiene Naciones Unidas esa función, poco difusa, etcétera, 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 pero la tiene. Pero además, cosa que se ignora normalmente, que el Consejo Económico y Social es una familia de organismos, porque debajo del Consejo hay varios organismos, entre ellos el que yo presido, que es uno de los órganos de expertos, que hay dos, hay otro que es el de Cooperación Tributaria Internacional, que es el único mecanismo de cooperación tributaria fuera el de la OCDE. Pero también tiene las comisiones que funcionan bastante bien, como la Comisión de Estadística, que es el órgano superior de estadística mundial, o la Comisión sobre el Estatus Jurídico de la Mujer, o la de los pueblos indígenas. En fin, hay varias de esos comités que funcionan muy bien. Y parte del problema realmente es cómo se utiliza esa familia de órganos para hacer más efectivo el trabajo del propio Consejo Económico y Social. En esa materia, digamos, hubo dos generaciones ha habido varias generaciones, pero una generación de reformas del Consejo Económico y Social en la cual yo fui activo, me parece que generó dos ideas, una en forma completa y otra forma incompleta, y la segunda, sin embargo, tiene, me parece, unas posibilidades interesantes ahora con la reforma que se adoptó el año pasado. La reforma del 2005, que fue la que yo estuve involucrado, creó en primer lugar el Foro de Cooperación para el Desarrollo, que es el único foro de carácter mundial. Obviamente hay una ambivalencia nuevamente de la OCDE y de su proceso de cooperación para el desarrollo con el papel de este consejo, pero como los principales países emergentes no reconocen a la OCDE como el agente coordinador, el de Naciones Unidas tiene una posibilidad real porque es el único realmente organismo que tiene esa capacidad de coordinación y además con la apertura de la sociedad civil tiene esa posibilidad. Y lo otro era la idea de alguna manera introducir el concepto de peer reviews, digamos, de rendición de cuentas sobre los compromisos internacionales en Naciones Unidas, que fue la propuesta formal que hicimos desde la Secretaría de las Naciones Unidas entonces, pero que quedó materializado en una cosa, o sea, mucho mejor en el Consejo de Derechos Humanos, pero muy poco en el ECOSOC, donde realmente logramos una cosa que se llama los Annual Ministerial Reviews, que es un mecanismo voluntario, pero que me parece que ya sembró la semilla de lo que puede ser mejorado sustancialmente ahora con la agenda post-2015. La reforma del año pasado me parece que hizo realmente una cosa brillante, que fue unir, digamos, tratar de resolver este dilema entre Asamblea General y ECOSOC. Entonces, para los que no la conozcan, se creó o se había creado, realmente la propuesta viene de la cumbre de Río +20, este foro político de alto nivel, y en las negociaciones del año pasado se le dio a dar un papel a la Asamblea General y un papel a ECOSOC dentro de ese proceso. La Asamblea General se reúne a nivel de jefes de Estado cada 4 años, pero las reuniones ministeriales anuales las hace el ECOSOC y reemplazan a la sesión, digamos,
al segmento de alto nivel de ECOSOC. Me parece que eso le da ante las posibilidades, más el trabajo que se está haciendo por fines del año pasado, para tratar de trabajar más como conjunto de las comisiones, porque yo participo regularmente en las reuniones, un poco como sistema ECOSOC dentro de ese proceso. Entonces yo creo que hay unas posibilidades interesantes que vamos a ver cómo se materializan, digamos, con la agenda del 2015. Y finalmente el tema de la coordinación. El tema de la coordinación del sistema atañe en particular los temas económicos, sociales y ambientales, digamos, porque el grueso de los organismos de Naciones Unidas pertenecen a ese ámbito. Entonces, la forma como se coordina parece muy importante, digamos, y aparte el tema de los organismos de Bretton Woods, que es importante, yo lo que anotaría es que las dos formas de coordinación existentes son muy imperfectas y muy débiles, que la que ejerce desde el punto de vista intergubernamental el ECOSOC y la que ejerce desde el punto de vista administrativo el Chief Executive Board. En ninguno se ha logrado realmente materializar un mecanismo de coordinación. Digamos, yo sé que en ambos se hace el esfuerzo del Chief Executive Board, posiblemente el CEBI, mucho más de lo que se ha hecho a través de ECOSOC, pero realmente no se logra materializar plenamente una forma de coordinación. Y la proliferación o la competencia abierta entre diferentes organismos de Naciones Unidas es uno de los problemas más importantes que existe hoy en día y que debilita al sistema como sistema. Y simplemente dejo, creo que con ese comentario, porque ya pasé mis 15 minutos hace rato y la moderadora me estaba comenzando a mirar. No, en absoluto, Muchas para gracias. nada. Muchas gracias. Para nada, muchas gracias, profesor Ocampo. Yo creo que, de alguna manera, hablando, aunque fuera en este caso, de temas económicos y sociales, se ha vuelto a insistir sobre algunas de las mismas cuestiones, yo diría. Es decir, volvemos a la idea de Naciones Unidas como agenda maker, pero también como emprendedora normativa, es decir, como mundo de las ideas, y aquí vinculando muy bien, a partir justamente de citar a Thomas Weiss y la historia intelectual de Naciones Unidas, este proyecto que calificó a Naciones Unidas, ¿no?, de 3 niveles: el primer nivel de los estados, el segundo nivel de la organización en sí y el tercer nivel de la sociedad civil. Y en ese caso la mención hecha, digamos, a esa vinculación, que es extremadamente interesante seguramente para el seguimiento de los últimos años. Los temas de minilateralismo, representatividad, voto ponderado, volvemos al tema de la representatividad, y diría que aquí seguramente, al hablar de ECOSOC, de mayor o menor legitimidad según universalidad o no, ha aparecido seguramente un término que me parece que no habíamos utilizado todavía, que era el término de la universalidad, vinculándolo a legitimidad. Y yo creo que han aparecido también 2 referencias interesantes. Por una parte, una referencia general. Ahora ya no a ideas, sino a instituciones, es decir, ver la dimensión más institucional. Y en este caso yo creo que haciendo entrar en el juego a los países emergentes, y viendo cómo seguramente optar por una u otra institución es un tema políticamente relevante. Es decir, que si estamos hablando de OCDE o estamos hablando de ECOSOC o estamos hablando de la Asamblea General de Naciones Unidas, quiere decir que seguramente ahí tenemos un tema que va mucho más allá de la organización para hablar de relevancia política. Y finalmente hemos dejado el tema, lo digo un poco para recoger los temas, con las cuestiones que tienen que ver con la coordinación y cómo esa es una de las grandes debilidades de una organización que me parece que Robert Jackson definió ya en los años 70 como un animal prehistórico, extremadamente lento, cuando se trataba de las cuestiones económicas y sociales. Y finalmente, embajador Yáñez tiene la palabra, sus 15 minutos. Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias, Esther. Gracias también a Narcís Serra por habernos invitado a este debate, esta mesa redonda, con ocasión del 10º aniversario del IBEI, que nos congratulamos y esperamos que tenga mucho más éxito de aquí en adelante. Yo voy a tratar de no repetir muchas de las cosas que se han dicho y que se han dicho muy bien, aunque puede que recoja alguna en mi intervención, ¿no? Y creo que me va a tocar sobre todo torear el toro del Consejo de Seguridad, porque te oí una alusión al principio de que yo había estado en el Consejo de Seguridad en varias ocasiones, lo había incluso presidido, y además quizás el tema más sexy cuando se habla de reforma de las Naciones Unidas, el más sexy y el más difícil. Pero bueno, antes de entrar en eso,
Y para mantener el suspense un poco de tiempo más, yo quisiera hacer una exposición inicial más amplia, con una cierta perspectiva en el tiempo, ¿no? Bueno, yo he dedicado la mayor parte de mi vida profesional a las Naciones Unidas, de una forma o de otra. He estado varias veces destinado en Nueva York, desde el principio de mi carrera hasta el final. He ido a cantidad de conferencias de uno u otro tipo, sea en Nueva York, o en Ginebra o en Viena. Soy un multilateralista, digamos, por convicción, por dedicación, de todo punto de vista. Lo cual no quiere decir que no ignore las fallas, la insuficiencia o los problemas que puedan darse. Pero siempre me ha parecido que es sumamente importante para el mundo y, bueno, para España también, lo digo porque yo he estado representando a un país determinado y aunque ya esté fuera del servicio exterior, yo no puedo ignorar que eso es lo que, como yo me he acercado al mundo de Naciones Unidas. Naciones Unidas y su, bueno, mal llamado sistema de organizaciones, ahí estoy totalmente de acuerdo, más bien familia, pero es importante ver el conjunto del sistema es, digamos, lo más cerca que tenemos de, mi maestro llamaba comunidad internacional organizada. Desde luego se hizo deliberadamente así, hace justo 70 o 69 años, en el 44 fue la conferencia de Bretton Woods, fue también la conferencia de Dumbarton Oaks en la que se preparó el proyecto de la Carta de Naciones Unidas, que luego se aprobaría en San Francisco. San Francisco, por cierto, yo tengo aquí la Carta de Naciones Unidas porque mi maestro, otro maestro, el que era embajador en Naciones Unidas cuando fui allí por primera, me decía siempre, hay que llevar la carta en el bolsillo. En aquella época se hacía, ahora ya mucho menos. Había que llevarlo a las reuniones para citar esto o lo otro. Bueno, pues la carta se firmó en San Francisco el 26 de junio del 45, o sea que estamos casi festejando el 69 aniversario. Ya es una señora un poco provecta, ¿no? Y se le nota, se le notan las canas. Pero con todo, es verdad, y ahí estoy de acuerdo con Susana, lo esencial, el espíritu y los principios y mucha de la parte dispositiva que tiene la Carta sigue siendo válido. Sin embargo, también es verdad, y hay que reconocerlo, que hay muchas partes que están completamente obsoletas. Hay, por ejemplo, cláusulas que se refieren a los estados enemigos. No hay que olvidar que en el mes de junio del 45 todavía estaba la guerra en el Pacífico y había que saldar cuentas también con Alemania, etc. Bueno, hay también un órgano principal. La Carta tiene, la Nación Unida tiene 6 órganos principales. Uno de ellos está totalmente vacío de contenido y sigue estando ahí en la Carta como es un órgano fantasmal, es el Consejo de Administración Fiduciaria. Bueno, esto es para dar algunos ejemplitos de que efectivamente ganaría con una limpieza, una actualización y mirar más hacia el futuro. Pero lo que me importa no es eso en este momento, lo que me importa es que con todo y con eso las Naciones Unidas ha funcionado y ha funcionado razonablemente bien a lo largo de 70 años. Y no solamente en las tareas que se le encomendaron en aquel momento, justo inmediatamente el final de la Segunda Guerra Mundial, que tenía que ver, no nos engañemos, sobre todo y ante todo, con la paz y la seguridad internacionales. Los que redactan la Carta, lo que les importa de verdad es la paz y la seguridad internacionales. No digo que no les importen otras cosas, lo introducen en la Carta, el desarrollo económico y social, los derechos humanos, bueno, el tema de cómo gestionar y cómo administrar entonces los territorios bajo dominación colonial o bajo tutela, etcétera, etcétera. Todo eso está en la Carta, pero son elementos, en cierta manera, adjetivos al servicio de lo que es fundamental, que es la preservación
el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Bueno, eso por una parte no ha cambiado, sigue siendo fundamental. Si miramos alrededor lo que está ocurriendo estos días, pues en el Oriente Medio o en el entorno del Mar Negro o en otros lugares. Pero, y lo sabe muy bien Susana porque lo sufre todos los días, desde hace ya bastantes años las Naciones Unidas se ocupa mucho más de conflictos internos que de conflictos internacionales. Y también lo estamos viendo en Mali o en Sudán del Sur o en República Centroafricana, por no hablar de Siria. Por tanto, las Naciones Unidas y el llamado sistema, pero centrémonos ahora en las Naciones Unidas, ha tenido que ir adaptándose a lo largo de los años, a lo largo de las décadas, saliéndose del marco estricto de la Carta. El ejemplo más claro son las operaciones de mantenimiento de la paz. Las operaciones de mantenimiento de la paz no figuran en ninguna parte de la Carta. No están en el capítulo sexto, no están estrictamente hablando en el capítulo sexto, que es el de la solución pacífica de conflictos. Tampoco está del todo en el capítulo séptimo, que es los medios coercitivos para hacer frente a casos de agresión o de amenazas contra la paz o quebrantamientos de la paz. Entonces, fue un invento de Naciones Unidas en los años 60 para responder a necesidades inmediatas en distintos momentos, sea después de la acción la lamentable acción franco-británica en el Canal de Suez, o en el Congo por la lamentable actuación belga después con la independencia del Congo, etcétera, etcétera. Y ha sido una historia de éxito las operaciones de mantenimiento de la paz, con tremendos problemas de todo tipo, de gestión, de actuación, de cómo combinar la vigilancia del alto el fuego con otras tareas políticas, de derechos humanos, de restablecimiento de instituciones, etcétera, etcétera. Es un problema todavía del todo sin resolver, pero que al final se ha acuñado, ya nadie discute. Hubo una época en que la entonces Unión Soviética o Francia discutían la capacidad de Naciones Unidas para organizar esas operaciones y no pagaban sus cuotas en aquella época porque consideraban que era una acción fuera del campo de la Carta. Eso ya no lo discute hoy en día y ha obtenido el Premio Nobel de la Paz, por cierto. Bien, todo esto es para decir cómo la Nación Unida ha vivido durante 70 años con esa tensión, esa contradicción, esa paradoja de que la Carta apenas si se la ha tocado y, sin embargo, ha sido un instrumento fundamental con una gran flexibilidad por parte de todos, por parte de secretarios generales de Naciones Unidas, pero también de los estados que se han ido adaptando o han ido contribuyendo ideas también para esa evolución. Pero, no sé, yo me pregunto si no hemos llegado al punto en que ya la Carta ha dado de sí todo lo que podía dar de sí y que a lo mejor en algún momento tendríamos que plantearnos el ver qué es necesario retocar. Tú te has referido, Esther, a la cumbre de 2005 y efectivamente ahí el tema estuvo sobre la mesa. Hubo un grupo de varios países. En Naciones Unidas las cosas funcionan mejor cuando hay coaliciones transversales. Entonces hubo un grupo de 15 países, entre los que se encontraba España, de distintos continentes, que se denominaron a sí mismos, también es verdad que hay eso del elitismo en esa materia, del grupo de amigos de la Reforma. Bueno, ese grupo de amigos se reunió en distintos sitios, bueno, incluyendo también en tu tierra, en Cartagena de Indias y en Granada. Y siempre cogíamos sitios interesantes, bonitos, atractivos. Pero bueno, y de ahí salieron muchas ideas. Por ejemplo, en esa declaración de 2005 está la responsabilidad de proteger. No es una idea de ese grupo, ya había surgido anteriormente, pero que no era aceptada, era discutida. Pero en la forma que le dio ese grupo,
sí tuvo cabida en la Declaración de 2005, por primera vez por consenso de todos los miembros de Naciones Unidas. Y bueno, y se hablaron de más cosas, y muchas de esas ideas entraron en la declaración. En la declaración se habla de que habría que suprimir las cláusulas de los estados enemigos, que habría que darle un contenido diferente, nuevo, al Consejo de Tutela o de Administración Fiduciaria, y también se habla de la reforma del Consejo de Seguridad. Ya voy viniendo al tema, Pero esa reforma no viene de entonces, vamos, ese debate sobre la reforma del Consejo de Seguridad viene de más atrás, viene del año 92-93, cuando, tras el final de la Guerra Fría, el Consejo de Seguridad se ve revitalizado. ¿Por qué? Porque la Unión Soviética, luego Federación Rusa, asume un papel diferente, en aquel momento más colaborador, y hay un nuevo clima entre las grandes potencias que se ponen de acuerdo para resolver una serie de problemas que provenían, que eran los jirones de la Guerra Fría, digamos, ¿no? En Centroamérica, en Camboya o en otros lugares. Y eso funcionó muy bien, pero claro, despertó inmediatamente las ansias de participación de otros y surgieron los aspirantes a convertirse en miembros permanentes. Antes había dicho que la Carta había sido retocada solamente en una o dos ocasiones en los años 60, y una de las veces fue precisamente para ampliar la composición del Consejo de Seguridad, y también otra para ampliar el Consejo Económico y Social. Y en el caso del Consejo de Seguridad pasó de 11 a 15 miembros, pero sin tocar a la situación de los miembros permanentes, que seguían siendo 5. Es decir, se añadieron 5 plazas de miembros no permanentes para incrementar la participación de los países, sobre todo africanos y asiáticos, recién salidos de la descolonización, que es otra gran tarea que ha hecho Naciones Unidas, yendo mucho más allá de lo que estaba previsto en la Carta. El gran proceso de descolonización, que es una obra histórica y que transforma a la propia Naciones Unidas, se hizo en buena medida, bueno, utilizando lo que hay en la Carta, pero yendo mucho más allá de lo que estaba previsto en ella. Bien, esa reforma funcionó, a pesar de que se votó frente al criterio de varios estados miembros permanentes del Consejo de Seguridad, pero que luego al final se sumaron cuando vieron que era una ola imparable que no podían contener. Y desde entonces no ha sufrido, creo yo, la eficacia del Consejo de Seguridad. Al contrario, se ha visto en los últimos 20-25 años acrecentada en general con problemas como el de Siria u otros, que además se hubieran planteado igual con una composición más reducida. Bien, ahora hay la ambición de una serie de países para convertirse también en miembros permanentes y, ojo, también disponer del derecho de veto, aunque inmediatamente añaden que, bueno, que se comprometerían eventualmente a un código de conducta, a no utilizarlo, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, todos sabemos esos códigos de conducta, lo que obligan y lo que vinculan y lo que duran, ¿no? Pero, en fin, frente a eso hay otras posiciones y se sigue negociando desde entonces, desde hace ya más de 20 años, hasta ahora sin resultado. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque la Carta exige para su reforma, es sabido de todos, el voto de 2/3 partes de los miembros de las Naciones Unidas en la Asamblea General o en una conferencia de revisión que se convoque, que por cierto está prevista en la Carta, pero tampoco se ha convocado nunca ninguna desde el año 45. Y además esa reforma tiene que ser ratificada por 2/3 de los Estados miembros, se supone que por sus parlamentos, incluyendo, y ahí está el quid de la cuestión, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. O sea, ellos tienen no solamente el veto dentro del Consejo, sino que tienen un veto extra, mucho más importante, que es el veto respecto a cualquier reforma de la Carta. Entonces, si bien
esta es mi opinión, después de haber estado en esas negociaciones durante, bueno, no sé muy bien, 10 o 12 años metido hasta aquí. Yo he llegado a la convicción de que una reforma del Consejo de Seguridad, me refiero a su composición, porque hay otros aspectos también, ¿no? Métodos de funcionamiento, hay cuestiones que no requieren reforma de la Carta. Cómo funciona el Consejo de Seguridad, cómo se relaciona con los Estados miembros, cómo se relaciona con la Asamblea General, temas muy importantes, bueno, no requieren necesariamente una reforma de la Carta. La composición sí, el voto también, y el veto no digamos. Entonces, el derecho de veto a mí no me gusta, pero está claro que los 5 miembros permanentes nunca van a renunciar al veto. Ahora Francia está hablando también de un código de conducta, les gusta mucho eso de los códigos de conducta, luego inexigibles e incumplibles, pero bueno, un código de conducta respecto del veto en ciertas ocasiones o para ciertas cosas. Bueno, el hecho es que si nos estamos ateniendo a una reforma de la composición del Consejo que solo tocara a los miembros no permanentes, como se hizo en los años 60, eso sería perfectamente factible. Se podría hacer casi de un día para otro. Y se podría votar en la Asamblea, bueno, una adición razonable para que no afecte a la eficacia del Consejo, digamos entre 20, 25 miembros en total, no más, y bueno, quizás retocar, como ha dicho Susana, el tema de por ahora en la Carta los no permanentes son solamente 2 años en el Consejo de Seguridad. Cuando llegas y te empiezas a enterar de qué va la cosa, te enseñan la puerta de salida, ¿no? Había algún viejo diplomático que decía que el Consejo de Seguridad tenía 5 miembros y 10 invitados. Bueno, es un poquito eso, una exageración, pero se podría pensar en posibilidad de reelección dentro de ciertos límites o, por el contrario, que para algunas de esas plazas adicionales pudieran ser por periodos un poco más largos, ¿no? De 4 años o lo que hiciera falta. Pero si se quiere tocar a los miembros permanentes mediante adición o mediante mayor número de vetos o lo que fuera, todo esto tendría unas consecuencias incalculables sobre la operatividad y la eficacia del Consejo y no digamos también sobre la propia posición de los actuales miembros permanentes, que a pesar de lo que ellos digan, Estados Unidos dice que apoya a Japón y que apoya a la India, Reino Unido y Francia dicen que apoyan a Francia, etcétera, etcétera. En la práctica yo creo que todos ellos, y el más claro es China, no quieren, en el fondo de su alma, aunque no lo confiesen, en el fondo no quieren que cambie nada en este respecto. Y dentro de los continentes lo mismo. India presume de que representaría a Asia. Inmediatamente sale Pakistán o Indonesia diciendo que no, que ellos no se sentirían representados por la India. Y no digamos por Japón, que todos los vecinos no consideran que se sientan representados por Japón. En América Latina, bueno, Brasil es el candidato más obvio, y ellos lo persiguen, pero que le pregunten a México, que le pregunten a Argentina o que le pregunten a Colombia. No consideran que Brasil representara por sí solo a la región en cuanto miembro permanente. Y en África, he olvidado Europa, hay una ambición muy legítima por parte de Alemania, que ya tiene mucho poder dentro de la Unión Europea, pero que también quiere ejercerlo en el Consejo de Seguridad, pero Italia no piensa de la misma manera. España tampoco, con la mayor amistad y el mayor respeto a Alemania, pero no lo pensamos igual. Y tampoco Turquía, tampoco otros. Bien, y en África, bueno, es una situación muy peculiar. Hay un acuerdo de todos los africanos que quieren tener 2 puestos de miembros permanentes, pero no se deciden en cuanto a si sería Sudáfrica o si sería Nigeria o si sería Egipto o si sería, quién sabe, mañana quizá el país más poblado de África va a ser Etiopía, lo veía hoy en un artículo. Entonces cualquiera sabe. Ellos dicen, no, es que podríamos turnarnos. Bueno, entonces si usted se turna ya no es un miembro permanente, ya es otra cosa.
Y claramente Estados Unidos, los grandes, lo que quieren es saber con quién se juegan los cuartos. Quieren saber perfectamente quién va a ser o quién no va a ser. Nada de dejar carta blanca, esto o lo otro. De modo que yo creo que eso no tiene solución, por ahora previsible, salvo, vamos a ver, el Consejo de Seguridad es el reflejo en una carta multilateral de algo muy antiguo, que es el concierto de las grandes potencias en la Europa decimonónica o posteriormente. ¿Y eso cómo se ha saldado en la historia? Se ha saldado en la historia mediante guerras continentales o guerras mundiales. Si examinan la historia de los últimos 2 o 3 siglos, ha sido siempre así. El núcleo central de las grandes potencias que rigen los asuntos, sea europeos o mundiales, yo no conozco ningún caso que no se haya saldado mediante una guerra de algún tipo. Yo prefiero que no haya guerra ninguna. Así que, bueno, casi mejor dejémoslo estar y tratemos de que haya más miembros no permanentes para que traigan la voz de los que no están ahí. Y lo importante es la relación entre el Consejo de Seguridad y la Asamblea y el conjunto de la membresía. Ya he hablado más de la cuenta, seguro que va a haber muchas preguntas y vamos allá. Gracias. Bueno, muchas gracias, embajador. Yo creo que al final el tema ha quedado seguramente en un parámetro, que es uno de los parámetros que se suele criticar posiblemente, de que parte de esa distribución de poder responde a una lógica histórica de hace 70 años y por lo tanto ahí seguramente la voluntad de cambio, de renovación, etcétera, tiene mucho que ver con eso. Quizás vamos a dar la palabra a los miembros de la sala. Quizás yo voy a aprovechar mi situación, estoy aquí, voy a abusar un poco de mi situación para quizás hacer una reflexión en voz alta, situando el tema justo donde lo ha dejado el embajador Yáñez, hablando de que esa ampliación del Consejo de Seguridad no tenemos muy clara en qué dirección iría, pero lo que sí que está claro es que hay algunos países que asumen ellos mismos que en estos momentos tienen todo el derecho a formar parte de ese órgano como miembros permanentes, y estoy pensando lógicamente en el conjunto de BRICS, de los cuales 2 ya están ahí, Rusia y China, pero los otros, India, Brasil y Sudáfrica, que aspiran y que claramente lo manifiestan. Querría solo recordar en voz alta, y lo digo porque no sé si a lo mejor después, digamos, a la hora de contestar preguntas, podría incitar de alguna manera, esos 3 países estaban también en el Consejo de Seguridad en el año 2011, momento en el cual se adopta la resolución 1973 respecto a Libia, y ahí entramos en el terreno de la responsabilidad para proteger, que seguramente sería una de esas grandes ideas contestadas y divisorias hoy en día, y que están ahí en 2012, algunos de ellos también cuando adoptamos o no adoptamos, contrariamente, porque hay bloqueo, porque hay veto, resoluciones relativas a Siria. Por lo tanto, no sé si sería muy abusivo decir, era más representativo del mundo ese Consejo de Seguridad porque ahí estaban sentados esos países que pretenden su representatividad. No sé, es una de las preguntas que yo siempre me hago en torno a ese año 2011-2012 y al comportamiento de esos países en el Consejo. Abrimos el turno de palabras. Por favor, las personas que quieran intervenir, si pueden levantar la mano y les llegará en breve el micrófono. Y si no les importa presentarse también, por favor, cuando planteen sus preguntas. Creo que el profesor Roy. Es que era la mano que estaba levantada. Yo al principio tenía pensado solicitar permiso si se podía hacer referencia a algunos actores concretos estatales, y ya que lo han hecho, aprovecho, ¿no? Hace unos años parece que había un malo de la película, o sea, un actor nacional que, por ejemplo, proponía que si se cortaban los 10 pisos de arriba del edificio, pues eso funcionaría mejor. Era el malo de la película. ¿Podría alguno de ustedes comentarme si ese antiguo malo de la película ahora es el bueno, y entonces otro que no lo voy a señalar, pero está por ahí por el Mar Negro, puede ser el nuevo malo de la película? Si les parece, vamos quizás a recoger preguntas mejor. Sí.
¿Hay alguna? Aquí delante hay una pregunta, por favor. Sí, buenas tardes. Bueno, yo soy Manuel Manonelles y tengo una función formal, digamos, dentro de la Generalitat de Cataluña, pero voy a hacer mi pregunta más como profesor asociado de universidad, así tengo un margen más amplio, digamos, de debate. ¿No? A ver, se han tratado tantos temas y yo, que pues, algunos lo saben, además estoy ante mi primera profesora de Relaciones Internacionales en la Autónoma, o sea, también haciendo un poco un examen de cuando era mi profesora, pero bueno, hay muchos ámbitos tocar, sociedad civil, todo, la reforma, ya lo hablábamos el otro día, el primer informe ya que sobre reforma es del año 48, o sea que es un tema también eterno. Papel sociedad civil sería interesantísimo, ¿no? Pero hay un elemento que ha volado en las tres intervenciones y que a mí me interesa particularmente como profesor, digo, asociado, que es el papel de la Asamblea General, que se ha mencionado, pero nunca se acaba de aterrizar, y en muchos ámbitos, ¿no? Por un lado, hay el papel, digamos, de la debilidad estructural de la institución. Por ejemplo, si pensamos en el rol del presidente de la Asamblea General, tanto por el hecho del mandato corto de una sesión, o si analizamos incluso los que hemos estado un poquito por allí en Nueva York, tú ves el presupuesto del presidente de la Asamblea General, el personal que tiene el presidente de la Asamblea General y el rol que se supone que tiene que tener el presidente de la Asamblea General, pues hay cosas que no cuadran, ¿no? Por otro lado, decía un embajador muy conocido, aquí hay mucha gente que lo conocerá, el embajador de ALBA de México, ¿no? Decían, los grandes defensores que somos del multilateralismo, que somos defensores de la Asamblea General, tendríamos que ser los primeros de pedir el cambio en algunas formas de funcionamiento de la Asamblea General. Es decir, mientras la Asamblea General funcione sistemáticamente o casi sistemáticamente, con cada país dando su versión, es imposible generar un debate político real sustantivo, ¿no? Y él hablaba mucho de la necesidad de activar mecanismos, digamos, sobre una mayor participación regional para darle una mayor capacidad ¿cómo se llama?, de efectividad a la institución, ¿no? Entonces, un poco más de reflexión sobre el papel de la Asamblea General, que se ha apuntado sobre la relación con el Consejo de Seguridad. Todos sabemos en el tema de Siria, ¿no? Dependiendo de qué presidente, hubo un presidente Qatar muy activo, después hubo un presidente serbio menos activo, todos podemos pensar por dónde van los tiros. Entonces creo que ese es un elemento interesante a analizar, aparte de muchísimos otros que se podían hablar, y sobre todo, especialmente en su relación con el Consejo de Seguridad. Gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. Soy Manuel Montovio del Ministerio de Asuntos Exteriores y también profesor aquí en el IBEI. Una de las cuestiones que se han mencionado sobre la reforma de Naciones Unidas, de las iniciativas concretas que se han llevado a cabo, es el proceso de Liberating as One, que, como mencionaba el profesor Ocampo, tenía una vocación sobre el terreno. Yo, de hecho, en fin, era embajador en Albania cuando se puso en marcha y era uno de los países piloto. En aquel momento Juan Antonio Yáñez era mi contraparte en Nueva York, o sea que vivimos ese proceso y creo que permitió avanzar mucho el One UN. España lo apoyó de manera muy clara a través de su Fondo de los Objetivos del Milenio, pero una de las grandes contradicciones que tenía eso es que en el fondo, el coordinador residente de Naciones Unidas trabajaba en red. Es decir, que si con el mandato que tenía convencía para actuar como uno a todos los jefes sobre el terreno de las diferentes agencias de Naciones Unidas trabajaba como uno. Pero a la que el señor de cualquiera de las agencias fuera el director general de esa agencia, ya realmente no había nadie a nivel central que pudiera coordinarlo. Con lo cual, y eso yo creo que además es un drama que también tienen los jefes de misión bilaterales, ¿no? A veces. Por tanto, ¿hasta qué punto este proceso, qué valoración hacen del proceso One UN o de Liberating as One, por un lado, y hasta qué punto la coherencia de eso no tendría que llevar a plantear también un Liberating as One a nivel de las diferentes organizaciones del sistema de Naciones Unidas, que además, de hecho, no todas han sido concebidas al unísono. Hay algunas que vienen de la Sociedad de Naciones, otras son posteriores, algunas pueden responder a fenómenos coyunturales de determinado momento histórico, pero que
una vez creada, toda organización tiende a prorrogarse. Y, por tanto, digamos, la reforma, ¿hasta qué punto no implica también ese delivering as one a nivel central e incluso un repensamiento de cuál es el sentido de todas las agencias de Naciones Unidas o si todas hoy son igualmente necesarias como agencias separadas? Gracias. Sí, muchas gracias por sus presentaciones muy interesantes. Se oye bien. ¿Así? Sí, ¿no? Tengo una pregunta que se dirige principalmente a la señora Malcorra, porque es una pregunta que tal vez es menos relevante para el mundo académico, pero sí para el mundo de la administración pública. Veo que hoy en día los países occidentales, que son los contribuyentes a los dos presupuestos de las Naciones Unidas, están en una situación en que tienen que hacer recortes, no hay mucho crecimiento económico, recortes, y esto también se ve que su posición en las Naciones Unidas también es que no quieren limitar el crecimiento de los presupuestos. Y al mismo tiempo vemos que hay más conflictos que también requieren capacidad de las Naciones Unidas. Entonces, esto es una discusión que yo veo muy relevante y quería saber la visión de la señora Malcorra en de este sujeto y cómo ve, bueno, el futuro de esta discusión. Si no hay más preguntas, quizás yo añadiría un poco... Ah, perdón, aquí delante hay una pregunta, ¿no? Quizás no les importa que recojamos todas las preguntas, ¿no? Mejor. Muchas gracias, a mí me ha interesado muchísimo. Yo soy representante de la sociedad civil, aquellos que criticamos a las Naciones Unidas, pero promovemos lo que hacen las Naciones Unidas. Por lo tanto, mi esquizofrenia es un poco palpable. Yo creo que no han hablado ustedes de la reforma de las Naciones Unidas, sino que han hablado cómo puede adaptarse a las Naciones Unidas sin reformarse. Y me ha recordado que yo en el año 72 hice una conferencia en Lérida, en un instituto público de Lérida, sobre la reforma de las Naciones Unidas, y casi me detuvieron a mí y casi expedientaron a la que hoy es catedrática, que María Teresa Freixas, porque hablar de las Naciones Unidas y de hablar de la reforma en el año 62 era pues casi era subversivo en España. Entonces a mí me parece que hablar de la reforma es de aquellas utopías que mejor no hablemos de la reforma. Hablemos. ¿Cómo se adaptan las Naciones Unidas a un mundo globalizado? A un mundo en donde los Q1, Q2, Q3, Q4 y los variables, los que son buenos y luego no son buenos, los que son las brujas y luego son las buenas. O sea, ¿cómo nos vamos a adaptar en un traje que vamos haciendo pedazos? Es como hay también constituciones en el mundo que tampoco se pueden adaptar y no se cambian, pero se van adaptando. Es decir, ¿funciona? Primero. Segundo, ¿reformándola funciona mejor? O mejor ya no pensemos en la reforma, sino que pensemos que en una situación de hecho, en un cambio, como decía antes, como decía Heráclito, a los presocráticos, todo cambia, nada es. Pues, desde el año 45 nada cambia, sí, ha cambiado mucho, pero se va adaptando por la necesidad. En un mundo globalizado, el parlamentarismo que suponía y los pasillos de Naciones Unidas es todavía necesario, o las nuevas tecnologías han cambiado y es otra relación. Entonces, mi pregunta es, ¿vale la pena? Y perdona que es hablar otra vez de si cambiamos Naciones Unidas, porque los 5 no van a cambiar Naciones Unidas. Entonces, pues quizás hablemos de otra forma. ¿Cómo camaleónicamente nos vamos adaptando a la realidad, pero sin perder de vista los valores básicos? Los 3 que usted ha enunciado, sobre todo derechos humanos, cooperación y arreglo pacífico de controversias, y que sea lo que Dios quiera. O sea, sobre esta base, formar, concienciar, sufrir, pero no hablemos de reformas porque el traje no se puede reformar. Bueno, con esta pregunta macro, por decirlo de alguna manera, damos paso quizás en el mismo orden que las intervenciones iniciales para responder a las preguntas que se han hecho en la sala.
Señora Malcorra. Muchas gracias. Hoy me toca el privilegio de iniciar. Voy a empezar por el final, por el tema de si vale la pena o no discutir la reforma. La verdad que el tema de la reforma es un tema histórico en Naciones Unidas y por eso se vuelve recurrentemente a él. Yo creo que Juan Antonio lo describió desde el pragmatismo de haber participado de manera elocuente. Yo no voy a agregar a lo que él ha dicho. La realidad es que las Naciones Unidas ha evolucionado muchísimo y el punto que hizo Juan Antonio de la utilización, de la interpretación de la Carta y de llevar la Carta a su límite en el manejo es absolutamente cierto. Probablemente una forma pragmática de manejar las cosas es continuar con esa interpretación. Déjenme darle un ejemplo. Las fuerzas de paz, que como bien dijo Juan Antonio, no están reflejadas taxativamente en la Carta, son uno de los grandes emblemas de las Naciones Unidas. Cuando ustedes analizan las fuerzas de paz y sus mandatos y la evolución de sus mandatos, lo que hacen hoy a lo que hacían hace 50 años atrás no tiene nada que ver. La gran pregunta es qué van a estar haciendo dentro de 10 o 15 cuando la temática del conflicto ha cambiado y va a cambiar de manera evidente, cuando el conflicto tiene una asociación enorme con todo el esquema de tráfico ilegal, cuando el conflicto tiene una vinculación enorme, por supuesto, con todo lo que tiene que ver con extremismos y con posiciones de manejo asimétrico, que hoy por hoy las Naciones Unidas no está equipada para llevar adelante, pero también déjenme decirle que lo que estamos haciendo en Mali, hoy por hoy no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo en el Golán, y que lo que se explicitó en el mandato de Naciones Unidas en el Congo, con la definición de la fuerza de intervención, a la cual se le dio un mandato taxativo de eliminación de las fuerzas negativas, al estilo muy, muy fuerte, también muestra que ha habido una evolución en la interpretación. Entonces, yo creo que después de haber estado los últimos años muy cerca del centro del poder dentro de las Naciones Unidas, es importantísimo desafiar los límites, porque las Naciones Unidas es una organización fundamental, es una organización que definitivamente necesita estar presente en una realidad que evoluciona y evoluciona de manera dramática día a día en cada uno de los frentes en los cuales trabajamos, y entonces hay que trabajar, hay que buscar formas en las cuales la agenda se empuje de la mejor manera posible, tanto desde la Secretaría en lo que hace nuestro trabajo interno, como la interrelación de los Estados miembros. Alguien hizo la referencia a la realidad de Siria y como el mandato que tenemos en Siria, el mandato de buenos oficios de Siria es un mandato de la Asamblea General. Más allá de las dinámicas de quién puede haber estado o no en la presidencia de la Asamblea General, lo cierto es que en el momento que ese mandato se tomó, había un colectivo muy fuerte que sentía que había que hacer algo por Siria y que el Consejo de Seguridad no lo hacía. Entonces, lo cierto y lo interesante es que el mandato está dado por la Asamblea General, pero el señor Brahimi era permanentemente convocado a hablar al Consejo de Seguridad. Entonces, hay subsidios cruzados, si puedo usar ese término, entre los mandatos, que quizás es una forma de manejar la evolución de algunas de estas cuestiones. Se habló del tema de protección, de la responsabilidad de proteger y toda la cuestión de protección del civil. Es fundamental hoy en nuestros mandatos. Allí ha habido también una evolución en la cual la Asamblea General ha tomado algunas cosas, pero todavía no hay una adopción taxativa y fundamental. Y bueno, la cosa se sigue discutiendo y se sigue manejando. Ha habido introducción de un concepto de responsabilidad mientras se protege. Entonces, realmente ha habido una evolución en estos conceptos, o hay una evolución que quizás sea la forma de reconocer que revoluciones en las Naciones Unidas es muy poco probable que se den, entonces que se den buenas evoluciones empujando los límites.
La otra cuestión del funcionamiento de la Asamblea General en sí mismo, creo que claramente la Asamblea General tiene distintas formas de manejo en los distintos temas. Y hay momentos en los cuales se vuelve terriblemente difícil, terriblemente densa, pero hay momentos en los cuales se vuelve terriblemente dinámica. Es un reflejo de la complejidad de los temas que se están tratando. Entonces, pensar que todo esto se va a cambiar de un plumazo porque se escribe algo distinto, también es negar la realidad. La realidad es que, dependiendo de cómo están ciertas cuestiones, los Estados miembros están en condiciones de lograr coaliciones fuertes y producir decisiones, o no. Y pensar que vamos a poder acelerar eso a través de revoluciones, de nuevo, a mí me parece que es poco probable y poco realista. Y por otro lado, no sé si tampoco queremos tantas revoluciones dentro de las Naciones Unidas, porque no sé si los viandazos son lo que mejor le va a un mundo que necesita, sobre todo en algunas de las cuestiones que hablábamos recién de largo plazo, necesita una cierta estabilidad. La pregunta del Delivering as One y One UN es una pregunta sumamente interesante, porque con el concepto de Delivering as One, que se ha hecho muchísimo y se ha avanzado a nivel del terreno enormemente con los condicionantes que usted describió, la verdad que estamos resolviendo el problema por la punta equivocada. Pero de nuevo nos lleva esto a la pregunta de qué apetito hay para resolverlo en la otra punta. Usted hizo una descripción muy interesante de cómo se fueron generando las distintas organizaciones dentro de las Naciones Unidas. UN Women es la última que se generó. Yo soy una primera defensora de UN Women, creo que es fundamental. Ahora, a mí me encantaría que en UN Women desapareciera en algún tiempo, porque significaría que la cuestión del género y la cuestión vinculada al empoderamiento de la mujer y todo lo que tiene asociado se resolvió. La verdad que la probabilidad de que desaparezca, primero porque se resolvió el problema, pero aún cuando se hubiera resuelto, porque nos ponemos de acuerdo, es poco probable. Empiezan no solamente los intereses de la organización y de la burocracia, sino también de los Estados miembros. Y es sumamente interesante la dinámica, cómo los sistemas de gobierno de cada una de las organizaciones producen alianzas en esa organización que es poco probable que lleven a su autoeliminación. Entonces, lo que me parece que el Delivering as One logró, que es muy significativo, es el entendimiento que al final del partido lo que hay que hacer es entregar en el terreno y que no le podemos poner todo el peso a un Estado que típicamente es un Estado que no tiene muchas fortalezas y capacidades de manejarse con un vínculo de 35 distintos requerimientos. Entonces, encontramos una forma que obviamente le genera al coordinador residente un enorme peso de traducir y de establecer mecanismos de relación que simplifiquen, porque al que realmente le interesa es al consumidor final. Es, de nuevo, una de esas cuestiones típicas de las Naciones Unidas, en donde algunas veces uno se pregunta cuánto es el costo de la coordinación en sí misma, pero que me parece que es poco probable que pueda hacerse el cambio allá arriba donde debiera. Interesante la referencia a las capacidades y a los presupuestos. Primero, los países occidentales no son los que sostienen a las Naciones Unidas, son los 193 países de las Naciones Unidas. Déjenme hacer ese punto, porque es una de las cuestiones que los Estados miembros en general establecen. Las Naciones Unidas no es una organización de donantes, como sí lo son en muchos casos algunos de los fondos y programas que dependen del funcionamiento extrapresupuestario. Obviamente, los países occidentales se llevan la parte del león de lo que hay que contribuir, pero todos, no es solamente los países occidentales. Hay una enorme tensión. Estamos teniendo la discusión en este momento del presupuesto de las fuerzas de paz y hay una sugerencia de ponerle un techo, cuando efectivamente, como usted bien dijo, se están agregando permanentemente nuevas misiones y nuevos mandatos. Uno de los problemas que hay es que claramente la mayoría de los países
tienen el financiamiento de las Naciones Unidas montado sobre sus ministerios de Relaciones Exteriores. Cuando el mecanismo que está siendo usado más frecuentemente de las fuerzas de paz duplica el presupuesto de la Secretaría. Entonces, encontrarle una solución a esto. Cuando uno mira cómo se está disminuyendo el presupuesto de los estados más críticos desde el punto de vista presupuestario en relación a Afganistán, esto es un tema de redondeo de un día en el presupuesto. El problema es que esos mismos países no están reasignando recursos que tenían en sus áreas de defensa al área de relaciones exteriores o canalizando desde defensa directamente a las fuerzas de paz. Es decir, que hay grandes preguntas pendientes para lograr, si efectivamente el mundo ha decidido utilizar aún más a las fuerzas de paz, cómo se las capacite y cómo se las provee de los recursos necesarios, más la ampliación de quiénes son los contribuyentes de tropas y de policía en la fuerza de paz, que hoy está demasiado orientado a los países en desarrollo en algo que sugiere una delegación de la responsabilidad operativa en el sur, que yo creo no es la mejor configuración que tenemos. Y en cuanto a la adaptación del mundo globalizado, creo que empecé con esa pregunta, así que está respondida, pero lo que es cierto es que la pequeña conversación que hemos tenido hoy muestra claramente que uno de los desafíos que tiene las Naciones Unidas y que tiene el secretario general de las Naciones Unidas, volviendo al que es mi jefe y con quien trabajo todos los días, es decidir cuándo actúa de secretario y cuándo actúa de general muchas veces. Y ese es otro aspecto de la dinámica de ver hasta dónde se pueden encontrar mecanismos que empujen un poco las interpretaciones de esa carta que está allí y que probablemente siga estando allí por algún tiempo. Muchas gracias. Bueno, yo quiero primero hacer una aclaración un poco a un punto de Juan Antonio. Cuando hablo de los GES, realmente se visualizan como alternativos a la gobernabilidad. A mí me encantan los GES cuando funcionan dentro de los organismos procesos institucionales. Me gusta el G77, el G24, por ejemplo, organismos de Bretton Woods, es tremendamente productivo. En fin, hay muchos GES, más aún, una de las grandes virtudes de la Unión Europea de Naciones Unidas es que actúa como G, digamos, ¿no? Muy internamente funciona como grupo, digamos, y eso, ojalá hubiera muchos más de esos procesos, porque de hecho así funcionan los parlamentos, ¿no? A través de grupos que, digamos, que ayudan a generar los consensos, ¿no? Obviamente los congresos a través de los partidos políticos, ¿no? Segundo, yo decir en materia económica y social y ambiental, digamos, yo diría la Asamblea General debe jugar un papel secundario. Esa es mi visión, por mi experiencia en las Naciones Unidas. La Asamblea General tiene un papel político fundamental y ahí es donde debe ejercer su función. Generalmente en materia económica y social, por ejemplo, yo los 10 años casi que estuve en Naciones Unidas, encontré muy productivo asistir a los distintos órganos del ECOSOC, no solamente digo al Consejo Mayor, sino a sus consejos chiquitos, digamos, y órganos muy productivos, para hacer las comisiones regionales, una de las cuales dirigí, digamos que también son órganos del ECOSOC, y esos son mucho más productivos en materia económica y social. Más aún, cuando la Asamblea General hace sus funciones, esto es meramente repetitiva y casi diría inútil. Porque hay también una diferencia esencial. Por ejemplo, hay las comisiones, la primera, la segunda, tercera. O sea, yo asistí a la segunda y la tercera comisión de la Asamblea General. Yo nunca escuché un debate interesante. Porque ni siquiera los embajadores asisten a esas. En los órganos de ECOSOC asisten representantes de los países. Digamos, a la Comisión para el Avance Jurídico de la Mujer van las personas que manejan los asuntos de género en los países, y así sucesivamente. Entonces hay un diálogo realmente, hay un diálogo directo con los países. En cambio, los segunda y tercera comisiones de la Asamblea General, digamos, los debates eran meramente repetitivos. Y algunos casos que francamente violan incluso lo que esa carta. Pues, digamos, si el Consejo Económico y Social es el encargado de la coordinación de las acciones de operaciones de desarrollo de Naciones Unidas, porque es lo que dice la carta,
¿para qué se mete la Asamblea General en esos temas? Y muestro el caso más representativo. Hay una cosa que tiene un nombre espantoso, se llama el Quadrennial Comprehensive Policy Review. Espantoso. En mi época se llamaba triennial porque era cada 3 años. Después, esa es una revisión de las operaciones de desarrollo de las Naciones Unidas como sistema. Entonces se hace una evaluación cada 4 años ahora, y el ECOSOC es el que, a mi juicio, debería ya terminar el proceso. Bueno, por eso se repite nuevamente en la Asamblea General, cuando a mi juicio no es una función de la Asamblea General. Máxime cuando quien nombra las juntas directivas de esos órganos es el ECOSOC. Es el ECOSOC. Entonces, no tiene, en fin, ese es un caso concreto. En general, yo diría, entre menos funciones haga la Asamblea General en materia económica y social, mejor. Esa es mi visión. Y más bien utilicen a fondo el sistema a las Naciones Unidas. Sobre el Delivering as One, voy a contar 2 anécdotas para mostrar un poco las tareas. Una que me tocó como funcionario de gobierno. Cuando yo era director de Planación Nacional de Colombia, yo coordinaba la cooperación, ¿no es cierto?, para el desarrollo. Y entonces una vez me reuní con yo dije, invita a todos los de Naciones Unidas, me reúno con ellos. Fue un circo de división de tal naturaleza, eso era mucho antes del Delivering as One, y entonces les dije yo me reúno con ustedes nuevamente cuando me traigan un programa de Naciones Unidas para Colombia. Yo quiero 1, no 50. Y el Delivering as One, yo creo que, y todos los otros procesos, ha habido avances interesantes. Tal vez uno más generalizado es el de coordinador residente, digamos, que se ha logrado, digamos, un avance interesante. Pero ahí el problema del coordinador residente es que tiene en Naciones Unidas hay 3 tipos de órganos económicos y sociales en los países, ¿no es cierto? El primero, que son los fondos y programas, esos tienen alguna capacidad para coordinar. Después están los organismos especializados, cuya capacidad de coordinación es mínima, para no decir el Banco Mundial. Y ahí cuento la anécdota. Cuando estábamos discutiendo esto en el CIBI, antes digamos, la época, antes del 2005, estábamos discutiendo eso y entonces el presidente del Banco Mundial dice, maravilloso lo que están discutiendo. Eso sí, el Banco Mundial no puede participar en este proceso. ¿Ok? Porque nosotros ya pasamos por nuestro propio proceso de reforma. Más aún, después me enteré, porque yo tuve la característica de haber sido candidato a presidente del Banco Mundial, que ni siquiera los distintos organismos del Banco Mundial se coordinan a nivel nacional. O sea, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento no se coordina con la Corporación Financiera Internacional y no se coordina con la, digamos, entonces digamos, hay un problema de coordinación serio a nivel. Si yo me reinventara este sistema, pero eso no es posible, entonces lo único yo lo que haría es que eliminaría las representaciones directas de todas las agencias a nivel nacional. Tendría un solo representante de Naciones Unidas a nivel nacional y más bien pondría a los distintos órganos a operar, digamos, en coordinación con los distintos países a nivel regional o subregional. Digamos, eso yo me reinventaría, pero eso no es posible, entonces lo mejor que se puede hacer es trabajar con los coordinadores residentes. Digamos que ese es un sistema que más o menos ha funcionado. Sobre las reformas, yo diría una cosa que yo creo que es posible y otra cosa es que me encantaría, pero no creo que sea posible. Lo que es posible es fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas. Yo creo que eso sí es posible, sobre los compromisos que han asumido los países en los distintos acuerdos de Naciones Unidas. Y en algunos casos, digamos, finalmente en el Consejo de Derechos Humanos se logró eso. Dicho sea de paso, la creación del Consejo de Derechos Humanos también debe estar violando la Carta por algún lugar, digamos, pero era absurdo que eso perteneciera al ECOSOC. Entonces, separarlo del ECOSOC y pasarlo a depender de la Asamblea General fue una excelente idea. Y ahí se creó algo parecido al peer review. No exactamente. Yo creo que eso es posible también hacerlo en la área económica y social y habrá que hacer, dependiendo del tema, cómo se hace. Por ejemplo, en cambio climático habrá que tener unos compromisos obligatorios. Digamos que se haga un seguimiento estricto en esa materia, sí. Pero pero en otros puede hacer un peer review, un poco como la OCDE, digamos, que me parece a mí que es el otro mecanismo. Lo que no se puede hacer es la reforma de fondo. ¿Por qué? Porque a mí me parece que en materia económica en particular, si no es un voto ponderado, no va a funcionar.
Entonces yo creo que entonces más bien habría que pensar en voto. Y la otra cosa que a mí me parece que la forma como funciona el organismo de Bretton Woods es mucho mejor, que tiene dos características: el voto ponderado y la representación por sillas, por grupos de países en la junta directiva. ¿No es cierto? Esos dos principios son hoy por hoy inaceptables en Naciones Unidas, sin los cuales no se puede hacer un órgano de esa naturaleza que sea decisorio. Y sobre el tema de los países emergentes, para no dejarlo de lado, Esther, que tú lo planteaste, yo diría que hay dos problemas aquí. Primero, de que los BRICS, pero es que hay otros grupos, y como se crearon los BRICS, están creando otros. Por ejemplo, como yo vengo de Turquía, de una reunión sobre cooperación para el desarrollo, entonces me dijeron, no se olvide de mencionar los MINT, aquí en México, Indonesia, Nigeria, Turquía. Entonces, y hay otros, ¿no? Entonces, además se los inventan los banqueros de inversión. O sea, ni siquiera, entonces, esto realmente solamente se asociado con un compromiso fuerte con el multilateralismo. Y ahí, meramente, yo termino con esta reflexión. Yo creo que en eso, por ejemplo, tomando los BRICS, hay una diferencia muy fuerte entre China y los otros países en desarrollo, o sea, la India, Sudáfrica y Brasil. Yo creo que India, Sudáfrica y Brasil realmente quieren hacer las cosas a través de fortalecer a las Naciones Unidas. ¿Okay? Les gustaría, digamos, trabajar más con las Naciones Unidas. China me parece a mí que quiere ser G2. Yo creo que esa es la forma como China visualiza el futuro de la gobernabilidad mundial. Y eso es muy complicado, porque incluso se muestran los propios enredos de debate dentro de los BRICS. Muy bien, muchas gracias. Finalmente, embajador. Gracias. Bueno, voy a tratar de contestar o comentar algunas de las cosas que se han planteado desde los asistentes. Profesor Roy habló de si cambia el papel de bueno y de malo. Bueno, yo creo que eso es la realidad de la vida internacional. Es muy raro que una situación se permanezca fijada, estática en el tiempo. Y efectivamente es cierto que en el lapso de unos años pues hemos pasado de una situación en la que Estados Unidos invadía Irak sin mandato de Naciones Unidas y con gran protesta de mucha parte del mundo y desde luego de la opinión pública española, y pasamos a una situación ahora en la que Estados Unidos lo que quiere es abstenerse, al menos de momento, de meterse en conflicto. Por el contrario, quiere salirse de los conflictos de Afganistán, de Irak, etcétera. No quiere entrar en Siria, y en cambio tenemos Rusia, que al menos en lo que ellos denomina su extranjero cercano, pues quiere ahí pues tener un papel especial, tragarse a Crimea, condicionar a las nuevas autoridades de Kiev, etcétera, etcétera. Y sí, efectivamente, ahora mismo Rusia está desempeñando el papel de malo. Eso yo creo que está muy claro, por lo menos desde el punto de vista de la mayor parte de Europa y de la mayor parte de Occidente, y yo diría que también la mayor parte del mundo. Y ahí paso a un tema que es el papel de la Asamblea General. Yo sigo creyendo que la Asamblea General tiene un papel, desde luego, en el campo político e incluso, hasta cierto punto, en el campo de la seguridad internacional, reconocido en la Carta. Por otro lado, yo no creo que los papeles de los distintos órganos de Naciones Unidas sean papeles, digamos, estancos, y que solamente el Consejo de Seguridad pueda ocuparse de seguridad internacional. Yo creo que la Asamblea claramente puede, con arreglo a la Carta, siempre que no se meta en el terreno del Consejo de Seguridad innecesariamente, pero en una excepción como, por ejemplo, la de Crimea o la de Siria, en la que había un veto en el Consejo de Seguridad, bueno, pues la Asamblea de General ha asumido el tema y ha aprobado por una mayoría abrumadora una resolución en ambos casos en el sentido, bueno, que estimamos que es el adecuado, de no aceptar la anexión de Crimea por parte de Rusia
y por otro lado de decir que el régimen de Assad pues está cometiendo una serie de barbaridades en su territorio y que eso no debería de ocurrir. Bien, esto es verdad que la Asamblea General no tiene poderes coercitivos como tiene el Consejo de Seguridad, pero no hay que minusvalorar el papel legitimador y deslegitimador de una asamblea universal como las Naciones Unidas. En el mundo internacional, todo eso de la legitimidad a la postre cuenta. En la cristiandad medieval era el Papa el que decía quién tenía razón y quién no la tenía. Pues ahora es Naciones Unidas, y Naciones Unidas es fundamentalmente la Asamblea General quien tiene ese papel. Un poco también el secretario general, cuando no es secretario ni es general, y es un poco un papa laico, un papa secular, que puede serlo si sabe utilizarlo. Ahora ya está muy ocupado por el Papa Francisco, porque además de ser su santidad, el sumo pontífice de la romana Iglesia Católica, pues está ejerciendo también de eso, de líder moral del mundo, como lo ha mostrado ahora juntando en la Ciudad del Vaticano a los presidentes de Israel y de la Autoridad Palestina, ¿no? Es un gesto, pero los gestos cuentan en la vida internacional. Todavía con el papel de la Asamblea General, sobre cómo funciona la Asamblea General, probablemente de forma muy ineficiente, muy repetitiva, debates interminables. Yo me he tenido que tragar muchísimos, me he tenido que llevar papeles allí para poder ir avanzando las cosas, pero es necesario, es necesario. Y respecto a los grupos, ya de hecho los debates, en la mayor parte de los casos, las principales intervenciones, dejo aparte Estados Unidos o Rusia o China o Japón, en la mayor parte de los casos son portavoces de grupos los que intervienen, desde luego la Unión Europea en la mayor parte de los debates, pero también otros grupos, en América Latina también en muchos debates era el Grupo de Río, ahora supongo que será la CELAC o el Mercosur o lo que fuera. Pero además la negociación sobre todo en el campo económico y social y medioambiental, se hace fundamentalmente entre los portavoces de los grupos, la negociación de los textos. Y aquí yo tendría que apartarme un poco de lo dicho, respetándolo mucho, por José Antonio. Es verdad que el Consejo Económico y Social tiene ese papel fundamental y propio en materia económica, social, medioambiental y de coordinación en la medida en que pueda del sistema. Pero, y además diciendo también que me parece horrible la designación del quadrennial review, no sé qué, yo creo que la Asamblea sí tiene un papel en el campo económico y social, pero no por lo que haga la segunda comisión, etcétera, sino por ser el ámbito global en el que se adoptan las grandes decisiones, las grandes ideas, los grandes programas, que yo estoy de acuerdo con los dos cuando dicen que más que la reforma institucional de esto, de aquello, lo que importa son esas grandes iniciativas, la Declaración del Milenio con los Objetivos de Desarrollo del Milenio o ahora la Agenda de Desarrollo post-2015. Eso, si lo aprobara solo el Consejo Económico y Social, no tiene el mismo valor, el mismo endoso de toda la comunidad internacional que si se hace por la Asamblea General. De acuerdo. Bien, de acuerdo, estupendo, estamos de acuerdo. Pues, y ya termino con una sola cosa nada más. Yo creo que es fundamental que las Naciones Unidas, sea mediante reformas parciales, medidas, como se han hecho hasta ahora en algunos casos, se ha mencionado el Consejo de Derechos Humanos, no se ha mencionado, y ha sido una reforma que todavía está por ver si resultará bien o no, que es la Comisión de la Consolidación de la Paz, cuyo funcionamiento y sus resultados dejan que desear. La Agencia ONU Mujer, que sin reforma de la Carta, se ha creado y ha sido, yo creo, un gran logro.
bueno, en el ámbito no de Naciones Unidas propiamente dicha, fuera de Naciones Unidas, pero estrechamente vinculada a Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional, todas esas cosas se han ido haciendo, sea mediante eso, sea mediante ajustes y adaptaciones progresivas. Es fundamental que Naciones Unidas esté viva, cambiante, adaptándose a las necesidades de los tiempos y que no pierda la universalidad. La Sociedad de Naciones feneció porque nunca entró Estados Unidos y porque luego se empezaron a salir Brasil, Italia, Alemania, Rusia, etcétera, y al final se desmigajó, se deshizo y no fue capaz de afrontar los retos, bueno, que eran prácticamente imparables de todas maneras, pero que estaba en muy mala situación para afrontarlo. Naciones Unidas ha sabido adaptarse, sobrevivir, mantener la universalidad. Ningún país se ha salido de Naciones Unidas hasta ahora. Lo intentó Indonesia en la era de Sukarno y volvió inmediatamente después. Eso me parece un activo y un valor fundamental que hay que conservar. Gracias. Muchas gracias, embajador. Muchas gracias a los tres por sus presentaciones. Yo creo que para concluir, 3 palabras: adaptación, universalidad y legitimidad. ¿Están de acuerdo conmigo? Muchas gracias y me parece que va a seguir la sesión de hoy.